En esta clase lo que vamos a hacer es recuperar unas diapositivas que os enseñé al principio del curso y un poco que nos sirva para comparar la evolución y lo aprendido hasta el momento. Empezaremos recuperando la estructura del curso. Puede que ya nos suene un poco lejano, pero empezamos con cosas bastante sencillitas como eran las medidas de centralidad, de dispersión o de asimetría. Y aquí, aunque fue todo un poco sencillito, fue una buena toma de contacto y nos permitió pues un poco ir tomando velocidad, ir tomando también un poco de habilidades a la hora de ir, pues eso, ¿no? Trabajando con los vídeos, con los diferentes talleres prácticos. De ahí, una vez que ya, pues eso, estamos un poco encendidos y ya tenemos un poquito más de vocabulario y más habilidades, llegamos a la sección de probabilidad. Y en esta sección ya sí que empezamos con cosas más complejas. Y sí que es verdad que a lo mejor todo empezó con una moneda o con un dado y poco a poco fuimos incrementando el reto o la complejidad y llegamos hasta conceptos bastante profundos. Empezamos con el teorema de Laplace o de Bayes, que de nuevo puede que sean simples, pero son bastante o tienen una gran consecuencia en el mundo de la estadística y de la probabilidad. De Bayes también vimos Bernoulli, incluso llegamos a la distribución binomial y la distribución normal. De ahí pasamos al teorema central del límite, que de nuevo fue un concepto bastante importante y que nos permitió enlazar con la última sección, que yo creo que fue una de las que requería mayor, pues eso, ¿no? Tenía mayor complejidad y por lo tanto que requería mayor atención, pero también a la vez fue, yo creo que uno de los más interesantes en el que más aprendimos. Y ahí empezamos con los contrastes de hipótesis, hablamos tanto del p-valor como el intervalo de confianza y nos apoyamos mucho en la técnica de bootstrapping. De ahí pasamos al aprendizaje automático y añadimos un poco de vocabulario y lo diferenciamos con la inteligencia artificial o también vimos la diferencia entre aprendizaje supervisado y aprendizaje no supervisado. De ahí continuamos con la regresión lineal y la logística y fue donde por fin creamos nuestro primer modelo de aprendizaje automático. Empezamos con algo más sencillo como la lineal y continuamos haciendo clasificación gracias a la regresión logística. Y por último, lo que hicimos fue, gracias a la matriz de confusión, ser capaces de medir qué tal hacíamos esa clasificación. Y esto es digamos, en el eje teórico y en el eje práctico, a medida que íbamos haciendo cada uno de estos conceptos, a medida que íbamos viendo cada uno de los conceptos, íbamos desarrollando ejercicios prácticos con Python. Sí que es verdad que puede que los del principio fuesen un poco más lentos, ya que hicimos todo desde cero en vez de utilizar librerías, pero creo que también era un buen ejercicio, pues eso, ¿no? Para ir sintiéndonos más cómodos con las listas, con Python, con diccionarios, que al fin y al cabo eran nuestra herramienta central en el resto del curso. Ya a medida que fuimos avanzando por las diferentes secciones, sí que nos íbamos apoyando un poquito más en las librerías y vimos lo útiles y lo potentes que eran. Y a medida que fuimos avanzando hasta llegar a la estadística inferencial, pues vimos librerías de visualización como Matplotlib, trabajamos mucho con Pandas para trabajar con DataFrame y también con NumPy, que la verdad que podríamos decir que son las tres librerías angulares, no solamente el análisis de datos, sino también un poco de este curso. La herramienta de Colab ha sido muy útil para simplificar toda la parte de desarrollo y de instalación y a partir de eso, simplemente me gustaría que aquellos que no estaban muy acostumbrados a trabajar con Python volvieran a ese primer cuaderno, a ese primer taller que hicieron y se comparasen con las habilidades que han ido adquiriendo hasta llegar hasta el día de hoy, que estoy seguro que ha sido una evolución muy positiva. Como ya sabéis, la estructura del curso, pues concepto teórico, veíamos varios temas en clase y luego os enseñaba un ejercicio guiado. Aquí la idea era, pues eso, ¿no? Que rompiésemos un poco la barrera y que os sintieseis cómodo con los nuevos conceptos teóricos llevados a la programación y luego siempre os dejaba un poco ese reto de, vale, ahora os toca a vosotros y a ver qué tal lo hacéis. Algunos a lo mejor saltasteis directamente a la corrección, que también está bien porque también se aprende, y otros, pues oye, os peleasteis con los ejercicios y fuisteis capaces de resolverlos. Aquí simplemente deciros que si aún os queda alguna duda y queréis comentar cualquier cosilla, siempre podéis contactarme o incluso si no tenéis ninguna duda, también feliz de tomarnos un café o una cerveza, aunque sea por videollamada y comentar cualquier cosa que sea pues eso del curso o de la metodología o de cosas que comentara en general sobre análisis de datos. E incluso si tampoco queréis hablar de análisis de datos, también feliz de conoceros, de echar un ratillo y de comentar cualquier cosa que os pueda ser útil sobre este mundo. Y por último, no sé si os acordaréis que os enseñé una diapositiva y esta es la que nos servía un poco de anclaje o de comparación. Si os acordáis, os enseñé todas estas fórmulas
y puede que a algunos sonase y a otros que os asustase. Pero estoy seguro que si os las enseño ahora estas fórmulas, sabéis perfectamente cuál es cada una. Desde el teorema de Laplace hasta Bernoulli, pasando también por Bayes, donde vimos aquí cómo Bayes, a través de la búsqueda de la existencia de Dios, encontró este teorema tan importante y también nos sirvió para crear nuestro clasificador de correos electrónicos. También vimos Bernoulli y el experimento de Bernoulli y cómo esto nos llevó a ver las distribuciones y en particular aquí la distribución binomial y cómo poco a poco fuimos analizando cada una de las partes de esta ecuación. A nivel de estadística inferencial también os enseñé estas ecuaciones que son muy feas cuando las vimos por primera vez y puede que nos asustase, pero ahora ya son como amigas. Por aquí tenemos el coeficiente de correlación de Pearson, que nos permitía por un lado ver la fuerza y por otro la dirección de la correlación entre dos variables. Y una vez que vimos esa fuerza y esa dirección, quisimos ir un paso más allá y ser capaces de crear una línea que nos permitiese realizar inferencias o predicciones sobre esa variable independiente, sobre esa variable de respuesta a partir de la variable independiente. Y vimos que b sub 0 era la intersección, es decir, si x es igual a 0, cuál es el valor de y, y luego vimos que b sub 1 era el valor de pendiente y nos decía cuál era el impacto en y por cada cambio de x. De ahí, de nuevo, dimos un paso más allá y bueno, todo esto lo vimos con el método de mínimos cuadrados y de ahí fuimos un paso más allá y ya no queremos hacer una regresión lineal, sino que queremos hacer una clasificación. Y ahí nos apoyamos en la regresión logística y en particular en la función sigmoide. Ahí vimos varias transformaciones, cómo pasamos de una función sigmoide a una función lineal y cómo gracias a la estimación por máxima verosimilitud éramos capaces de encontrar la curva que mejor se ajustaba a nuestra clasificación en cada caso en particular. Y de nuevo, llegados a este punto, no me queda nada más que felicitaros por el gran trabajo que habéis hecho, tanto con los vídeos teóricos o las clases teóricas y con los talleres prácticos, que espero, bueno, que hayáis hecho todos y que todo haya quedado claro. De nuevo, ya sabéis que no dudéis en escribirme, en contactarme para cualquier duda sobre ejercicios, sobre cualquier teorema, sobre cualquier concepto, incluso algo que no hayamos visto aquí en la clase de análisis de datos. E incluso, de nuevo, si no queréis hablar del curso y simplemente queréis chatear un rato, de nuevo, encantado de recibir vuestros mensajes y de conocernos un poco. Así que, por última vez, os felicito por el gran trabajo y el gran esfuerzo que habéis hecho y deseando, pues eso, ver qué sois capaces de hacer una vez que habéis hecho este curso. También un poco quiero que entendáis que este curso no lo penséis como una serie de Netflix en que habéis visto todos los vídeos y ya se acabó el curso y ya podéis decir que sois expertos, sino también que sea algo más como una especie de repositorio. En caso de que tengáis dudas sobre estadística descriptiva, sobre probabilidad, sobre cualquier parte de contraste de hipótesis o regresión, que os sirva para volver y ya sea un concepto teórico, veis las clases o que sea algo más práctico, realizáis algún taller, pero que sea eso, un lugar al que acceder en caso de duda. Y aunque este curso pueda parecer que algunos conceptos serán muy sencillos, os puedo asegurar que si realmente entendéis la profundidad de lo que habéis hecho y entendéis en profundidad cada una de las herramientas o los métodos que hemos utilizado, deciros que tenéis una muy buena base y ya tenéis un muy buen punto de partida para el siguiente mundo, que es el del científico de datos, donde ya pues se lleva un paso más adelante toda la parte de aprendizaje supervisado y no supervisado mediante el aprendizaje automático. Y con esto finalizamos la clase. Espero que os haya gustado y que hayáis aprendido algo nuevo y espero que haya una siguiente clase en la que vernos. Un abrazo y mucha suerte. Hasta luego.